Ustedes lo conocen, es Julio César Camacho, periodista, autor de Todo Noticias en Actualidad Radio de Miami. Ahí tienen ustedes su Twitter, su email para comunicarse con él y con su programa. Julio César Camacho le dije, mira, estoy buscando realmente, y he pensado en primer lugar en ti, en un venezolano que haya vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, que haya trabajado en empresas de radio y televisión, tanto norteamericanas como venezolanas, que haya ganado premios tanto en Venezuela como fuera de Venezuela, y que realmente pueda hacer un análisis objetivo e imparcial. Porque hay mucho extremismo en estas elecciones, si es que no son unas elecciones atípicas, y es normal en las elecciones norteamericanas ser como estas elecciones. Vamos a hacer un programa, o va a hacer él un programa, porque yo no vi el debate, no quise verlo, sobre el debate. El debate es para que el mundo entero, no solamente los norteamericanos, estamos hablando de la primera potencia mundial, en el mundo entero le interesa lo que pueda hacer o suceder en los Estados Unidos, cómo va a ser la dirección tanto económica como política, como de relaciones exteriores, etcétera, del presidente de los próximos 4 años. Y creo mi deber, ya que la idea de este programa es conocer lo que está pasando, no estar publicitando o defendiendo a una persona o una actitud o una forma de pensar determinada, sino escuchar las diferentes posiciones. ¿Qué persona, vuelvo a repetir, me podría hacer eso? Y no solamente yo lo pienso, sino que a diferentes personas que he consultado. Se llama Julio César Camacho. Julio César, bienvenido al programa nuevamente. Gracias, un placer estar acá contigo, Napo. Okay. Debate. El debate es para saber qué proponen cada uno de los protagonistas del debate y si están en condiciones, en actitud, para ser el mejor, en este caso, presidente del país. Eso se logró con este debate que, repito, yo no vi. Te voy a decir las mismas palabras que en la prensa de hoy y desde anoche comenzaron a rodar por todo el mundo. Caos, desastre, confusión e incongruencias. Esos fueron algunos de los calificativos que dieron con relación a esto, que no fue ni siquiera un debate, porque un debate es donde precisamente, como lo dice la misma palabra, se debaten ideas, se intercambian ideas, se contraponen ideas y se dicen las cosas de diferentes lados. Acá eso no ocurrió. Y muchas veces, y quiero ser lo más objetivo e imparcial posible, porque no quiero hablar ni de uno ni de otro, a favor o en contra, simplemente por hablarlo o por exponerlo. Comienzo por lo siguiente, Napo. Yo recuerdo un programa que yo hice una vez con La Voz de América Televisión, que se llamaba La Televisión, o se llama porque todavía está vigente y lo tienen, a veces lo pasan, La Televisión y la Presidencia. Y comienza a hablar de los debates presidenciales desde la época de Nixon, desde la época de Kennedy, hasta, vamos a decir, hasta hace 15 o 20 años aproximadamente. El último programa que se hizo y que se reflejaba ahí era el debate entre Jimmy Carter y Ronald Reagan. Y obviamente habían las reglas que siempre hay cuando hay un debate, en donde cada quien exponía por un limitado número de tiempo y había la respuesta a alguna acusación, había la aclaratoria, había una presentación inicial y una conclusión. Nada de eso pudo ser. Para comenzar, bueno, decían que por la pandemia no se podían dar las manos, en lo cual yo pongo en duda porque realmente se ve el antagonismo que hay en este momento y lo caldeado que está el ambiente político en los Estados Unidos, producto de lo que el propio presidente actual de los Estados Unidos ha propiciado. Antagonismo, reticencia, ataques, contraataques, y eso es el ambiente que hay. Cuando se planteó lo del debate entre Trump y Biden, yo advertí que eso iba a ocurrir.
no es que soy adivino ni mucho menos, porque todo el mundo ha visto cuál es la actuación del presidente Trump, todo el mundo ha visto cuál es la actuación que ha tenido Joe Biden, porque los dos han estado en debates y los dos participaron en sus respectivos partidos en los enfrentamientos, confrontaciones verbales que han tenido, bien sea por radio, por televisión, etcétera. Yo decía que la escuela de Trump viene de hace mucho tiempo. Hay un caballero que se llamaba Roy Cohn, abogado, que era el que le decía a Trump la manera como él tenía que contestarle a sus adversarios en los negocios. Estamos hablando de los negocios. Y eventualmente se aplicó a la política. Y lo mismo que aplicó Donald Trump en los negocios lo está aplicando en la política. Ser agresivo, ser batallador, ser frontal y a la hora de la verdad decir las cosas que al final de cuentas la gente las va a recibir. Positivo o negativo, pero ese es el mensaje. En política, en Estados Unidos, lo que yo he visto durante más de 40 años no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo actualmente en los Estados Unidos. Y siento decir que Estados Unidos, para mí, como periodista y como ciudadano, ha sido una escuela. Yo estudié en los Estados Unidos, me gradué en los Estados Unidos, aprendí en los Estados Unidos, tengo hijos que han nacido en Estados Unidos, mis nietos todos son norteamericanos y lógicamente vivo en este país porque me siento bien en este país, me siento orgulloso de vivir en este país y obviamente he traído de mi país de origen, Venezuela, las enseñanzas que mi familia y mis padres me dieron y eso es lo que me ha servido durante toda la vida y eso es para todo, para la familia, para la educación, para la sociedad en la cual vivo. Entonces, cuando yo veo a un caballero agredir de manera tan dura a su contrincante para salirse con la suya, que eso fue lo que yo vi anoche, me parece realmente desagradable y no ejemplar. Yo considero que al margen de quién es republicano, quién es demócrata, considero que Joe Biden trató de enviar un mensaje, lo envió a medias y lo pudo sacar a medias. Trump sacó e hizo lo que quería hacer y logró su propósito. Evitó que Joe Biden explicara lo que ya tenía preparado, porque eso lo sabía Trump, porque él venía preparado, tenía ya las clases dadas, leídas de lo que tenía que decir en cuanto a economía, en cuanto a salud, en cuanto a relaciones internacionales, COVID-19, en fin, todo eso. Pero al margen de eso, desde luego, estaba la carpeta donde está todo lo que se ha dicho durante la gestión de Donald Trump como presidente, que abarca desde el caso del famoso Russia Gate, en fin, lo que él alegó en un principio de que a él le habían robado las elecciones y simplemente porque perdió el voto popular, a pesar de haber ganado el colegio electoral, que es lo que le da la presidencia al primer mandatario de los Estados Unidos. Ya desde allí venía diciéndolo. Y bueno, no quedó conforme. Ya ha tenido su periodo presidencial que está por cumplirse, ¿verdad? Y se ha visto que muchas de las cosas que él alega que son de él, las venía heredando. Por ejemplo, Barack Obama recibe un gobierno con dos guerras, crisis inmobiliaria, crisis de la industria automovilística, dos guerras, y en fin, había que recomponer al país, comenzando por la situación económica. Y además de eso, creó un programa que se llama el Obamacare, porque era un programa que desde hace años, incluso antes de Obama, trataron de implementarlo varios mandatarios norteamericanos. En fin, dejó ese legado, que a lo mejor no fue el más brillante, pero por lo menos trató de hacer algo. Y Trump recibe un país mucho más estable que el que recibió Barack Obama. Trump, en realidad, comenzó a dejar tranquilo algunas de las cosas que había hecho el anterior presidente, pero ya tenía su plan de atacar, primero que nada, el plan de salud que había dejado Obama. Comienza una presidencia insultando a los mexicanos, diciendo que son narcotraficantes, que son bandidos, que son criminales. O sea, lo que estaba era buscando justamente alborotar a gente que en Estados Unidos cree que los males de este país es por culpa de los inmigrantes, por culpa de los afroamericanos. Perdona que te interrumpa. Esa es la personalidad de cada quien y una cantidad enorme de gente está totalmente de acuerdo con Trump, que tiene sus cosas positivas y sus cosas negativas.
Yo quisiera que habláramos del debate en sí. Lo primero que siento es que tú opinas que los grandes perdedores son aquellos que querían conocer qué planteaban en los problemas mayores que tiene la sociedad norteamericana y que pueden afectar, esto lo digo para los extranjeros, para los que viven fuera de este país, que pueden afectar a los hogares del mundo entero o del resto del mundo. Porque te entendí que ni uno ni otro pudieron en ese debate expresar esas ideas. Sí, lo que te estaba explicando anteriormente era para llevarte justamente al debate, porque todo eso... Okay. Aunque sea de eso que estaba explicando, mucha gente puede pensar que tú estás en contra de Trump y entonces que no eres imparcial. ¿Me explico? Porque estás hablando de las cosas negativas para mucha gente, que para otros son una maravilla, ¿okay? Que hizo Trump. Y yo te pido que no hablemos del pasado de Trump, sino del debate. Lamentablemente, Napoleón, yo sé que tú no estás en contra de Trump, pero la gente tiene que sentirlo. ¿Okay? No, yo te entiendo y entiendo también lo que pueden pensar los que nos están escuchando y viendo en este momento. Porque lo que yo estoy viendo es justamente de dónde viene lo que ocurrió anoche. Y ahí es donde voy. Entonces, después voy a hablar de Biden justamente también, porque el asunto es que los dos, vamos a decir, tienen sus cosas que ser nombradas, mencionadas, criticadas o alabadas. Y lo que yo me estoy refiriendo es por qué la agresividad, el por qué la manera de conducir el debate de anoche de uno y de otro. Te estoy explicando lo de Trump. Luego voy con lo de Biden. Bueno, lo cierto del caso es que llegamos ya, después de todo esto, lo que pasó, llega el debate de anoche y viene a plantearse otro periodo, el último, por cierto, que le corresponde a un presidente norteamericano, porque recordemos que en Estados Unidos solamente se permite una reelección y ya, más nunca puede ser la persona mencionada o aspirar a la presidencia de los Estados Unidos. Entonces, estos 4 años que vienen, ¿qué está planteado? Bueno, primero que nada, ¿qué está viviendo actualmente Estados Unidos? Como lo vive el resto del mundo, una pandemia que ha afectado todo, la salud, la economía, ¿verdad? Fundamentalmente esas dos cosas, y eso justamente fue algo que se esperó que anoche se debatiera con claridad y con... No se debatió. No sé, prácticamente lo que se dijo fue poco, porque cada vez que trataba de explicar Biden algo, o a veces Trump algo, se interrumpían porque se impuso justamente la ley de que tú hablas, yo te interrumpo, tú hablas, yo te interrumpo, y eso no llegó a ninguna parte. Yo estoy seguro que tanto republicanos como demócratas quedaron desencantados cuando iban apenas por la primera media hora, 40 minutos del debate, porque es imposible entender cuando están hablando ni siquiera 2 personas, 3 personas, porque hasta el moderador estaba hablando a la vez tratando de apaciguar los ánimos y eso no pudo ser. Y en muchas ocasiones el propio moderador le decía a Donald Trump, es que tú estás interrumpiendo más. Por eso te lo estoy diciendo. Pero es que, repito, la idea de Biden era explicar lo que él había preparado. Y él ya tenía su lección aprendida. Supongo que la de Trump es demostrar lo bueno que ha hecho y las proposiciones que tiene para continuar haciendo el gobierno que está haciendo y por el cual ganó. Eso hubiera querido yo ver, escuchar, pero lamentablemente no lo vi, porque justamente... Pero Trump, que es tan buen peleador y que maneja tan bien los medios de comunicación de masa, porque ya tiene una experiencia que no tiene Biden, de tener programas propios y éxito, porque ahí sí tuvo éxito, no aparentemente en los negocios, por lo que él mismo ha dicho, ¿no? Que está quebrado, ¿no? Porque lo dijo él, para sorpresa del mundo entero, porque él, si alguien se sabe vender bien, si alguien es un tremendo publicista, se llama Donald Trump, ¿ok? Donald Trump en ese debate no dijo lo que iba a decir y lo que quería decir y sus logros en el gobierno. Yo no lo oí. Lo que oí fue que él, dicho por él, ha sido el mejor presidente que ha tenido Estados Unidos
que ningún gobierno ha hecho las cosas también como las ha hecho él, que él hizo con el coronavirus lo que había que hacer, que los demás gobiernos anteriores, incluyendo, pienso yo, los republicanos, no lo han hecho también como lo ha hecho él. O sea, eso fue lo que yo oí. Precisamente, tú lo has dicho, todos los que estamos viendo el debate y los que queremos escuchar a las dos personas, queríamos saber cuál es el plan de ahora en adelante para mejorar al país, para sacar el país del caos en que se encuentra producto de la pandemia y de una situación que ha causado mal, no solamente en Estados Unidos, sino en todo el mundo, al punto que en este momento, por ejemplo, los viajes de Estados Unidos a Europa y de Europa a Estados Unidos están bloqueados. Cosas por el estilo que han ocurrido producto de la pandemia. Entonces, yo quería saber cuál es el plan de Trump y cuál es el plan de Biden para mejorar la situación económica del país, cuál es el plan de uno y del otro para mejorar la salud de este país, cuál es el plan del uno y el otro para saber qué van a hacer en América Latina, que por cierto, el tema de Hispanoamérica no estaba planteado para el debate de anoche, a lo mejor lo tienen para el próximo debate. Entonces, yo no pude escuchar algo coherente en cuanto a estos temas y otros temas que también estaban planteados. El asunto del racismo en Estados Unidos. Se trató de explicar también y volvimos a lo mismo. Tú eres racista, no, el racista eres tú. Que tú quieres maltratar a la policía, no, el que la quiere maltratar eres tú. En fin, esas son cosas que... Como dos carajitos, entonces. Sí, parecían dos muchachos, exactamente. Ahí es donde está el detalle. Pero, lógicamente, cuando se plantea ese tipo, bueno, quiero decir, y digo, no debate. Porque... como dos carajitos maleducados, quise decir, porque los dos carajitos pueden discutir sin llamarse racistas y ese tipo de cosas. Yo te voy a decir algo. Trump hizo lo que quería hacer y lo que tenía que hacer. Donde vi la debilidad de parte de Biden no fue responder de manera más contundente a las acusaciones que le hacía Trump. Pero además de eso, no desarrolló como él quería los temas que quería desarrollar. O sea, lo vi un poco confundido también. O sea, no lo vi como muy coherente. Recordemos una cosa que no hemos hablado. Y es importante. Joe Biden era tartamudo y todavía tiene los sesgos de tartamudo desde que era niño. Y le costó bastante superar esas dificultades. En un debate de este calibre, eso pesa, y bastante. Y se vio anoche que todavía están los sesgos de ese tartamudeo, y entonces él se cuidó mucho de las pocas palabras que podía decir de manera contundente y asestar una respuesta como la quiso asestar o como las quiso responder. Pero no es fácil. Pero el problema es que lo que tú estás diciendo es cierto. No hubo un momento, vamos a decir, fue hora y media, un poquito más de hora y media, en donde tú pudieras escuchar algo coherente, con sentido, y en donde ninguno interrumpiera al otro. Y habían unas condiciones que los dos tenían que respetar. Pero tú acabas de decir que Trump dijo lo que quería decir, o sea que... Sí, lo que él quería hacer lo hizo. Lo que él quería hacer lo hizo. Y yo, te repito lo que te dije al principio del programa, él tenía su plan ya estipulado para ver cómo atacaba, contraatacaba y cómo robaba el mayor tiempo posible. Tú sacas el tiempo al aire de los dos y tú te darás cuenta la cantidad de minutos que absorbió Donald Trump y la cantidad de minutos que tuvo. ¿Y el moderador qué hacía entonces? Porque el moderador es un moderador. Podía hacerlo. El moderador estuvo también, no sé, es que es difícil para un moderador, y sobre todo, como dices tú, cuando tiene su corazoncito de un lado o de otro, porque acuérdate que él trabaja para la cadena Fox. Creo que él es demócrata, que en algún sitio leí que era simpatizante de los demócratas. Él tiene, como dices tú, su corazoncito demócrata, pero él trabaja para un medio de comunicación muy poderoso que es muy amigo de Donald Trump y en el que Donald Trump confía. De hecho, déjame decirte, hace unas semanas hubo una divergencia, un litigio, una pequeña discusión de Trump con el dueño del canal, porque consideró que este mismo periodista, Wallace, no le había hecho una entrevista como él quería. En otras palabras,
le había cuestionado algunas de las respuestas que había dado. Ya había un incidente hace algunas semanas, o sea que eso ya quedaba como un precedente. Por eso me llamó la atención cuando lo presentaron como el moderador de este debate. Pero Fox, que dicen que es pro-Trump, en Ajá. las encuestas Fox está diciendo que está ganando Biden. Es que los números... Están diciendo que Fox está plegada a Trump y no sé qué, pero la propia Fox en sus encuestas dice que está ganando Biden en este momento en las encuestas nacionales. Sí, eso pasaba también en la anterior campaña electoral cuando, recuerda, Hillary Clinton tenía una ventaja sobre Donald Trump y al final la botella se torteó. Que por cierto, mucha gente entiende esto y yo no, de una manera diferente. Trump ganó la elección, pero las encuestas no estaban equivocadas. Lo que hay que entender es el sistema político de Estados Unidos, que el Como el que presidente tenía ganó. Venezuela hasta el 45 y que justificó un golpe de Estado, el del 45. Exacto. Bueno, lo que está planteado es que el que gana el mayor número de colegios electorales en Estados Unidos es el que gana la presidencia. Pero Hillary Clinton sacó más de 3 millones de votos populares que Donald Trump. Sí. Entonces, ¿qué ocurre? Lo que ocurre es que estamos todavía a días, por no decir semanas. Pero cuando en algunas encuestas, y son bastantes, que he leído ya esta mañana, dicen que el triunfador del debate es Trump. Que esa gente que le da a Trump el triunfo es que estaban esperando no un debate, sino una pelea, y el gran peleador, porque además tiene experiencia en eso y lo hace muy bien peleando, en el sentido de que siempre se sale con la suya. No estoy diciendo que sea bien, que es muy bien que insulte a la gente o que le saque la familia o lo que sea, sino que lo sabe hacer, que en televisión, porque eso es un show. La gente lo que esperaba era una pelea y el peleador bueno, fuerte, fue Trump. Eso es lo que tengo que entender, porque tú estás diciendo que no pudieron decir qué proponen al país. O sea, un debate de dos candidatos es para decir, mire, yo le propongo al país esto y esto y esto, y el otro candidato diciendo, no estoy de acuerdo con esto porque va a pasar tal cosa y tal cosa. Yo sobre este tema le propongo al país hacer esto, esto y esto. En economía, en seguridad, en nuevos trabajos. Eso no se dio. Lo que yo vi, te repito, fue la defensa de Donald Trump de lo que ha hecho hasta ahora y que eso considera él que es lo mejor que ha tenido Estados Unidos en alguna presidencia. Lo que yo vi de Biden es el intento de explicar qué va a hacer en los próximos 4 años en los Estados Unidos como primer mandatario. Y no pudo desarrollarlo como él quería. Y fue difícil. Ahí hubo epítetos muy fuertes, incluso que uno dice, ¿por qué llegaron a ese extremo? Porque los ánimos se caldearon. ¿Cuál era la táctica de los asesores de Trump? Esto es lo que yo he leído y lo que yo entiendo de esa lectura. Era incomodar, sacar de sus casillas a Joe Biden. Recuerda que Trump incluso había pedido un examen de drogas antes y después del debate de Joe Biden. Joe Biden no mencionó eso, pero se sabe que Joe Biden no tiene el 100% de su capacidad física y mental, porque lógicamente son muchas las cosas que le han pasado en su vida, al margen de lo que ya todo el mundo conoce. Quedó viudo, perdió una hija, perdió un hijo después adulto, que fue uno de los hijos que era muy cercano a él. En fin, entonces, ¿qué ocurre? Él no tuvo la oportunidad de expresarse como quería, pero la idea era, por parte de Biden, de explicar qué iba a hacer o qué va a hacer en los próximos 4 años. Y la táctica era desmantelar eso. Estoy viendo, por ejemplo, Telemundo. Telemundo, que todo el mundo acusa de estar en contra de Trump, y la verdad que viendo los noticieros de Telemundo se nota, ¿ok? Aparte de que el presentador principal, el periodista principal de Telemundo es excelente, ¿ok? Pero bueno, se nota. Telemundo da como triunfador en su encuesta a Donald Trump. En cambio, CNN, a quien acusa de estar en contra de Trump también,
y CBS, y esto lo publica el diario El País, un diario muy serio, muy bueno, pero de tendencia izquierdista, como si eso fuera bueno o malo. Dice, Biden gana el primer debate, pero el efecto de su victoria es incierto. ¿Estás de acuerdo con eso? Tal cual. Así lo veo. Es incierto el efecto de su victoria. Porque por todo lo que tú estás diciendo, perdona, yo no creo que a una persona que no sepa por quién va a votar todavía, o que no sea un fanático enfermizo, que los hay en ambos extremos, ¿okay? Que aunque metan la pata, aunque sea un desastre, van a decir que ganó el candidato de ellos. Yo creo que ellos están allí para convencer, para buscar votos. Por lo que tú estás diciendo, si yo no estoy ni con uno ni con otro, pero tengo que votar y me interesa votar por el que me ofrezca un mejor futuro a mí, como hace la mayoría de la gente, porque la gente no es pendeja, ¿no? Entonces, no me dijeron nada, a mí no me convenció ninguno de los dos por lo que tú me estás diciendo, porque yo no vi el debate, porque no quise verlo, para poder hacer este programa y escucharte. Bueno, es que justamente ahí es donde está el detalle. Fíjate una de las cosas que hizo Biden tratando de hacer lo que tú estás planteando. En vez de dirigirse al moderador o a su contrincante, se fue a las cámaras de televisión a decirle a los que estaban viendo el programa lo que él quería decirles. Ah, pero eso está bien bueno. Se dio cuenta que no vale la pena seguir argumentando con su contrincante. Y en aras de poder llegar con su mensaje a los televidentes, a la gente que lo escuchaba, en este caso a los televidentes, se dirigió a la cámara y él obvió el resto para poder tratar de hacer llegar su mensaje. Y soltó frases, soltó de repente algunas propuestas que quedaron recortadas casi todo el programa. Pero es que, como yo lo vi, la idea era justamente evitar que Biden dijera lo que tenía que decir. ¿Y por qué no se quejaba frente al moderador? Mire, pero en estos 2 minutos que se me permita hablar. Sí, lo hizo varias veces y en una oportunidad le dijo, bueno, quiero que usted me responda, tiene 2 minutos, vamos a ver, ojalá y no lo interrumpa. Y le dice Joe Biden, ojalá y tenga suerte con eso. Ahí hubo de todo. Él le dijo payaso a Trump. Traten de callar a este payaso, qué sé yo. Fue bastante fuerte la situación. Otro titular de la prensa europea. El caos y los ataques personales marcan el primer debate entre Trump y Biden. ¿Estás de acuerdo con eso? Eso fue lo que te dije al principio del programa. Fue uno de los calificativos. Caos, desastre, confusión. Eso fue lo que dejó el debate. Porque, te repito, para mí no hubo un debate. El debate ocurre cuando hay la oportunidad de que cada quien exprese lo que quiere expresar. Y eso no fue lo que ocurrió en este encuentro. Y bueno, fíjate, ABC de España, que es de derecha, dice, es monárquico, quiero decir, y además no lo ocultan y lo han dicho, y es desde antes de la dictadura franquista. Principal titular. Trump impone su juego en el debate más bronco que se recuerda en Estados Unidos. O sea que este debate es peor que los que tenía con Hillary Clinton, que él dijo que tenía que ir presa, que la llamó ladrona y de todo. Sí, 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 definitivamente. Es que, te repito, no dejó que el otro hablara. Y ahí es donde está el problema. Yo creo que los mismos republicanos no estuvieron satisfechos con el desempeño de Donald Trump. Y los demócratas tampoco estuvieron satisfechos con el desempeño de Joe Biden, porque son dos animales distintos. O sea, Joe Biden ha enfrentado políticamente durante casi 50 años a rivales con los que él ya puede programar, con los cuales él puede hacer un trabajo mejor. Pero este tipo de personaje no se había presentado en su carrera, ¿verdad? Es primera vez que lo confronta y lógicamente sus asesores le deben haber dicho que estuviera preparado para eso. Hay una reportera de la cadena ABC que dijo algo anoche que me llamó la atención y lo dijo justo minutos antes de que comenzara el debate. Ella creo que se llama Kaylee Harton. Es una muchacha que, por cierto, empezó haciendo periodismo deportivo, es muy buena y ahora está haciendo información general y entre ellas política desde California. Ella, por cierto, le dio el COVID-19 y se recuperó.
ella decía algo importante y también lo decía Mary Bruce, una reportera política de Washington, de la misma cadena. Las dos tenían un punto de vista en el sentido de que Trump, quiero decir Biden, le habían preguntado qué iba a hacer cuando se enfrentara a este tipo de controversia, a este tipo de contrincante. Y él dijo, bueno, decir la verdad. Pero agregaban, Mary Bruce decía, eso no es suficiente ante Trump. No es suficiente ante Trump. Quiere decir esto, y tú lo acabas de mencionar, quien tiene experiencia ante las cámaras de televisión, quien tiene experiencia de lo que se debe decir un medio de comunicación tan poderoso como la televisión, tiene una ventaja. Y esa ventaja la tiene Trump. Y siempre la ha tenido Trump. De hecho, Trump sin ser, ojo, estoy recogiendo la información publicada hasta ahora de lo que ha sido la vida de Trump como empresario y donde se refleja que él no ha sido el empresario exitoso que han pregonado toda la vida, que al contrario, ha sido de muchas cosas para poder tener lo que tiene y ha usado el poder político para cosas que él tiene. Tan es así que dicen que cuando él hacía el programa El Aprendiz, eso fue un resurgimiento de su fortuna también, porque él ganó mucho dinero con ese programa y además lo ponía él como el símbolo del éxito, del empresario del éxito. Entonces, Además, el millonario, el que hizo los primeros millones en esa familia fue su padre. Le heredó los millones de su padre, que aparentemente luego los multiplicó esos millones, cosa extraña porque los hijos no suelen ser tan buenos comerciantes como los padres en líneas generales. Fue Trump. Pero mira este titular de NTN 24. Primer asalto Trump versus Biden. 2 puntos. Relaciones raciales, impuestos y muchos insultos. O sea que los titulares suelen ser coincidentes, ¿sí?, de que esto fue una pelea y no un simple debate para que el pueblo del mundo entero, empezando por el más importante para ellos, como debe ser el pueblo norteamericano, se enterara de qué proponen y por qué van a votar por mí y no. Es que eso es lo que te estaba explicando. Para mí no hubo debate, porque en el debate se dejan las ideas expuestas para que el público decida. Deja que él diga lo que quiere decir, yo veré después si me convence o no me convence, y vamos a ver si cumple cuando llegue a ser presidente lo que está prometiendo. Pero eso no fue lo que se reflejó. Lo que se vio anoche era que voy a ver cómo bloqueo lo que tú dices, voy a ver cómo bloqueo lo que tú dices, voy a ver cómo bloqueo lo que tú dices. Estoy hablando de los dos. Y por allí se fue el camino de lo que fue, entre comillas, debate. Fue más de hora y media, un poquito más de hora y media. Y yo no vi realmente lo que yo esperaba ver. Lo que tú estás diciendo. Propone ideas. Dime cuál es tu programa de salud, cuál es tu programa para la economía, cuál es tu programa para relaciones internacionales, cuál es tu programa para combatir el coronavirus, cuál es el programa para producir más en el país, para reducir el déficit fiscal. Todo eso. Todo eso. Y eso entonces, no fue lo que se trató. Y el resumen, por lo que me estás diciendo, el resumen es la palabra para resumir lo que los televidentes y radioescucha presenciaron anoche o escucharon anoche es fracaso. Fracasaron con los escuchas y televidentes porque aquellos que querían realmente no que se llegaran, hubiera sangre en el escenario, sino que se dieran las proposiciones. Conocer las proposiciones no se pudieron dar porque no se dejaron uno al otro plantear esas ideas. Eso es lo primero. Fracaso de un moderador que no pudo imponer las normas que ellos dos y sus dos partidos habían acordado hacer. Ese es otro fracaso. Y entonces el fracaso de cada uno de ellos, que no pudieron decir lo que le convencer con proposiciones concretas a los radioescuchas y a los televidentes. Ese puede ser la palabra, fracaso, primer round, o eso que puso de NTN 24, primer round de un debate fracasado. Yo tengo una palabra más adecuada para eso, caos. Realmente, a mí me pega más caos
porque realmente me desesperaba estar tanto tiempo. Mira, yo soy de las personas que se acuesta temprano, porque madrugo, me levanto temprano. Y yo temía que me quedara dormido porque iba a ser aburrido. Pero en medio de aquel lío te vas a quedar dormido. No hay que se No, la pasa más precisamente, peleando y es insultándose. imposible. Es más, después que me acosté, que terminó el debate y escuché las conclusiones, me costó dormir porque me angustiaba lo que había visto, porque eso no era lo que yo esperaba. O sea, yo sabía que iba a presentarse ese tipo de problemas de parte del presidente porque ese es su estilo, pero no me imaginé, porque me desesperaba ver también a Biden como de repente incompetente para contestar, contundente para responder. Y cuando lo decía con una vocecita que apenas si se escuchaba. Entonces, el problema es que al ver ese tipo de confrontación, y me cuesta llamarlo debate, eh, tengo que concluir de que no hubo algo concreto para que yo pueda pensar qué es lo que va a ocurrir con este país, pero sobre todo con el que lo va a gobernar en los próximos 4 años. Yo obviamente, yo ya he visto lo que ha hecho Donald Trump durante este periodo. Eh, Mucha gente, y eso lo están diciendo las encuestas, piensa que a lo mejor Biden va a hacer un trabajo mejor que el que ha hecho Trump durante estos 4 años. Eso habrá que verlo el próximo mes de noviembre, cuando hayan las votaciones. Las encuestas en este momento, varias de ellas, por no decir más del 60%, da como posible ganador a Biden. Pero yo había dicho incluso antes del debate de ayer que dependiendo de cómo fuera el comportamiento de Joe Biden en el debate, iba a depender de que él ganara o perdiera la presidencia. Y Pero está si visto tú de que dices Biden no pudo soltar todo lo que él quería y lo amarraron. Él estuvo amarrado, definitivamente. pero si tú dices que el 60% de las encuestas le dan el triunfo a Biden, demasiado bien salió, porque de verdad que yo pienso, y lo he dicho varias veces, es que la única forma que en este momento y según las encuestas donde está ganando a nivel nacional Biden, que Trump remontara, porque no puede remontar porque el coronavirus va a seguir allí, ¿no? Mucho después inclusive de las elecciones. El problema económico va a seguir allí porque está trancado medio mundo. ¿No? No hay conexiones con la mayor parte del mundo por la célebre pandemia. O sea, que la única forma es que Trump, que sabe de televisión y sabe lo que es un show de televisión, acabara con Biden y demostrar que Biden es lo que él suele decir, que está muy viejo, aunque lo que tienen es 5 años de diferencia en cuanto a edad, ok, creo que son 5, menos, Tiene ok. 74 y 77, eso es lo que tengo entendido, y 77. El que sea mudo no significa, que el que sea gago no significa absolutamente nada, porque eso no le quita ni le pone méritos para ser presidente. Hubo un rey inglés que era gago, por cierto, y tuvo que enfrentarse al público que no En la quería. boca para Sí, que hay una película buenísima sí. sobre eso. Eso no significa nada. Que esté senil, ¿no? Demostró que estaba senil por tener 5 años más que él. Eso lo demostró en el debate. Yo creo que eso no quedó demostrado, que era lo que quería presentar Donald Trump, sacarlo de su casilla y demostrar que él no está bien de sus cabales. Pero yo vi a Biden bastante coherente y respondiendo de manera acertada lo que podía responder, pero no terminaba de concluir la frase, de concluir la idea de lo que quería. Y eso es lo que preocupa mucho, ¿no? Y yo creo que dentro del Partido Demócrata también. Pero es difícil cuando se plantea una confrontación como la que hubo anoche. Porque si tú sabes que tu contrincante te va a apabullar cuando tú tratas de decir algo, oye, es frustrante. Y ahí el moderador, y esto lo digo yo en descargo del moderador, ¿qué más puede hacer el moderador? Si él no tiene el control de los micrófonos. Y además de eso, trató de avanzar en los temas lo más rápido Pero que espera un pudo. momentico, el moderador no podía cortar el micrófono porque eso se quedó y además no tenía físicamente cómo hacerlo. Pero No. el moderador también podía decir, mira, a mí me trajeron aquí para ser moderador de un debate y ustedes lo que están es insultándose y no se dejan al uno a otro. Él lo Si dijo, él lo por dijo en cuarta una o dos vez lo voy a decir, por cuarta vez y lo dijo 3 veces, si esto sigue así, suspendo el debate.
Ya está. No creo que es su potestad. No No, creo que sea la potestad, porque él dentro de lo que es su trabajo, su obligación, es conducir el debate hasta y donde es como no lo posible. dejan conducir el debate, entonces me Pero voy. no creo que él tenga el poder como para, imagínate, porque no es solamente Fox la que estaba transmitiendo, él trabaja para Fox. Ahí estaban pegadas las demás cadenas de televisión de Estados Unidos, más los medios de comunicación internacionales que también estaban transmitiendo. O sea, una responsabilidad muy grande. O sea, que él asumirla, primero que no creo que estuviera planteado. Tú tienes que llevar, me imagino que eso fue lo que le plantearon a él, tú tienes que llevar eso hasta el final, pase lo que pase. Y lógicamente, al tener esa condición y esa orden, él no podía hacer. Yo creo que él intentó, pero el pobre no tenía la capacidad de frenar a Trump. Pero es Y que no le hacía caso. Voy a recordar que yo no vi el debate, pero es que no le hacía ninguno de los dos casos al moderador. Cuando no, les mandaba, mire, deja hablar al otro. de vez en cuando, pero después volvían a lo mismo. No te digo que en una oportunidad le dijo, el moderador le dijo a Biden, espero que tenga los 2 minutos para que pueda responder, y él le dice al moderador, Biden le dice al moderador, en inglés le decía, I hope you have luck with that. Algo así más o menos. Espero que tenga suerte con eso. Más o menos. Eso fue lo que le dijo. Y sí, el moderador en varias oportunidades le llamó la atención a los dos y particularmente a Donald Trump, el moderador. Pero más de eso no podía, porque incluso él tenía la angustia de avanzar en los temas. Y el primer tema, por ejemplo, la primera pregunta duró creo que 20, 25 minutos en un debate que es hora y media nada más, un solo tema que se tome tanto tiempo, me parece demasiado, porque desde un principio, y él lo dijo, al principio del debate él lo dijo, las condiciones son estas, y las explicó. 2 minutos por cada uno, y ya. No hubo presentación inicial, no hubo conclusión del debate, nada de eso, y eso estaba ya claro para los dos candidatos, para los dos aspirantes. Pero no se cumplió. O sea, ahí básicamente se cumplió la ley Trump. Entonces, vuelvo a repetir, él es Julio César Camacho, periodista, conductor de Todo Noticias desde la mañana hasta el mediodía, desde las 11 de la mañana en Actualidad Radio. Ha vivido 40 años, ya llevas aquí en Estados Unidos, ¿no? Sí, entre ir y venir, casi, desde hace más de 40 años he podido vivir acá. Ha trabajado en algunas de las mejores y más prestigiosas como periodista, emisoras de radio y televisión, tanto en Venezuela, por ejemplo, como en los Estados Unidos. Tiene fama de ser imparcial, aunque tenga su corazoncito, supongo yo, porque ha votado. ¿Cuántas veces has votado aquí? ¿Perdón? ¿Cuántas elecciones has votado? ¿En cuántas elecciones? Yo he votado en yo diría que desde el año 2000 para acá. Porque... Y antes sí fuiste protagonista, en el sentido de que fuiste periodista antes en algunas otras elecciones en donde no hayas votado. No, porque acuérdate que para poder votar tienes que ser ciudadano americano. Yo me hice ciudadano americano en el año 2000. No votado, sino ejercido el periodismo. No, sí, claro. Antes de eso yo cubría las elecciones para Venevisión y para otros medios de Venezuela. Trabajé con Univisión de Estados Unidos, con Telemundo de Estados Unidos también trabajé. Y fui corresponsal, obviamente, de la BBC de Londres, de La Voz de América, por decirte medios internacionales. Pues, trabajé con RCN de Colombia. En fin, son medios con los cuales... Repito, todo esto va porque por la siguiente pregunta. Repito, ¿nunca has visto algo tan agresivo en unas elecciones aquí en Estados Unidos como esto que viste anoche? No, lo de anoche es inédito. Primera vez. Y como te digo, para las personas que puedan ver ese programa, me parece interesante. Lo tiene La Voz de América, se llama La Televisión y la Presidencia. Y allí están planteados todos los debates que hubo hasta, qué sé yo, hasta el gobierno de Ronald Reagan. Bueno, muchísimas gracias, Julio César Camacho. Un abrazo, ¿sí? Siempre un placer. Y te, ¿cómo se llama? Y te felicito por tu templanza, ¿no? Y porque no te dio ninguna taquicardia en medio de la pelea, porque sabías que tenías que madrugar para hacer este programa y ser imparcial, que debe ser dificilísimo por lo que estás diciendo que fue esa pelea
Ok, un abrazo. Igual.